¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Vamos a hablar sobre entrenamiento para Hyrox, específicamente lo que es el entrenamiento híbrido. Para poder lograr eso es importante que podamos determinar o hablar por lo menos sobre qué es el entrenamiento híbrido. Mucha gente piensa que simplemente si combino hacer pesas con cardio, estoy haciendo entrenamiento híbrido cuando esto está erróneo. Básicamente nosotros podemos ver el entrenamiento en dos categorías principalmente. Entrenamiento de fuerza, entrenamiento cardiorrespiratorio, cardiovascular. Sabemos que dentro del entrenamiento de fuerza va a entrar también el entrenamiento de potencia, velocidad. Y sabemos que dentro del trabajo cardiorrespiratorio va a entrar también el trabajo anaeróbico o aeróbico. Pero entonces cuando nosotros lo vemos de esta manera, cuando hablamos de híbrido, estamos hablando básicamente de estos dos extremos que son opuestos entre ellos, que pueden limitarse entre ellos mismos y la idea del entrenamiento híbrido es buscar una manera en combinar esto para crear adaptaciones positivas en ambos extremos. Un error muy común, como mencionaba, es que la gente piensa, voy a hacer pesas diario, correr diario, al inicio mejor o meramente porque estoy empezando algo nuevo, pero empiezo a tener muchas limitaciones, empiezo a estancarme, no empiezo a ver progreso en mi carrera o en mi trabajo cardiorrespiratorio, ya no empiezo a ver mejoras en temas de fuerza o de hipertrofia muscular y simplemente porque hemos llegado a un periodo de sobrealcance o incluso sobreentrenamiento físico. Con el entrenamiento híbrido estamos buscando combinar esto de manera hasta cierto modo artística, ya que combinamos la ciencia que nos dice que no se puede, encontramos los pequeños puntos donde se puede y a través del arte o la combinación de la ciencia y el arte logramos lo que es el entrenamiento híbrido. Hoy vamos a hablar específicamente de Hyrox. ¿Qué es Hyrox? Si eres nuevo o apenas estás escuchando de Hyrox, básicamente es una competición a nivel global que combina intervalos de 1 kilómetro de carrera con 8 diferentes estaciones de trabajo o con una estación de trabajo 8 veces. Básicamente corres, estación de trabajo, repites esto hasta haber acumulado 8 kilómetros de carrera y 8 estaciones de trabajo. Es muy práctico, es muy repetitivo en el sentido de que todas las competiciones que tú vayas, a donde tú vayas, el esquema va a ser el mismo, las métricas de evaluación o de rendimiento van a ser las mismas porque aparte tienen el mismo equipo o tienen un proveedor que les provee a todos lados en la misma equipo. No, no, a diferencia como con competencias de CrossFit, que en algún lado puedes encontrar unas barras de tal marca, en otro lado de otra marca, unas con bici, otras con remo, etcétera. Aquí todo es idéntico, por lo cual nos ayuda mucho para tener una claridad sobre cómo queremos programar tanto nuestras sesiones de entrenamiento como nuestras temporadas de entrenamiento. Entonces, el primer paso para poder empezar a hablar de entrenamiento es empezar a entender un poco las evaluaciones físicas y qué es lo que necesitamos. En primera instancia, es importante que hablemos sobre la capacidad aeróbica y la capacidad de resistencia muscular o resistencia a la pérdida de fuerza, que sería lo correcto. Cuando hablamos de la capacidad aeróbica, estamos hablando que al nivel máximo básicamente queremos un trabajo de 10K, una intensidad, mejor dicho, un esfuerzo de 10K que vamos a sostener durante la competencia. Esto es algo agresivo. Si genuinamente has corrido un 10K a una intensidad a tope, sabes que no es fácil. Es algo que se siente incómodo, que se siente difícil, pero que lo puedes seguir haciendo. Y desde el aspecto de la carrera nos vamos a hablar o esta métrica nos va a permitir evaluar cuál va a ser nuestro volumen de trabajo a través de la distribución del 90-10 o el 85-15 que vienen que vienen mucho de estos métodos noruegos, métodos tábatas o todos los métodos de acondicionamiento físico que nos habla sobre la relación entre alta intensidad y baja intensidad.
para poder hablar de alta intensidad y baja intensidad, no vamos a hablar de zona 1, zona 2 o de ninguna zona. Vamos a hablar a nivel fisiológico sobre los diferentes umbrales y lo que realmente implica esto en cuestiones fisiológicas dentro del cuerpo. Vamos a tener nuestro umbral ventilatorio 1, nuestro umbral ventilatorio 2 o básicamente lo que es trabajo de umbral aeróbico y nuestra zona de VO2 max. Del lado de trabajo de fuerza, hay muchas evaluaciones que podemos hacer desde el aspecto de fuerza en general. Hay muy poca información a la fecha que nos pueda dar una directriz específica, es decir, si tienes tanto de back squat puedes tener mayor éxito en esta competencia. Per se todavía no hay, porque obviamente el deporte es muy joven, la data todavía no la tenemos, pero esto no significa que no debas desarrollar fuerza en los patrones de movimiento principales y sobre todo en los que vemos más en lo que es Hyrox, como puede ser la flexión de rodilla o la sentadilla, el empuje de tren superior, que lo vemos tanto en los burpees como en el esquí, como en los wall balls, y el jalón del tren superior, que también lo vemos en el remo y en el farmer walk, combinado con mucho trabajo de tren inferior, principalmente en la sentadilla, pero también en la extensión de cadera o la bisagra de cadera. Sin embargo, sí sabemos, y esto lo ha publicado Hyrox, tiene data con base en esto, y es que tienen su FTP. El FTP básicamente es una prueba funcional del umbral de trabajo que se usa en deportes de fondo como la bici, que generalmente vas a rodar 20-40 minutos antes de hacer una prueba de 20 minutos. Por ende, la duración puede ser de 40-60 minutos. Aquí Hyrox ha aplicado esa misma dinámica o mecanismo a lo que le llaman el FTP de Hyrox, con base en su data, que te muestra o te pone un K de correr, 50 burpee broad jumps, 100 desplantes estáticos, 1 kilómetro de remo, 30 hand release push-ups y 100 wall balls. Ellos, con base en este workout, dependiendo de tu tiempo, ellos dan una recomendación de categorías en la que tú, o con base en tu capacidad física en este momento, sería lo adecuado para entrar a Hyrox, sobre todo si es tu primera carrera. Los resultados, por ejemplo, si tú terminas ese trabajo entre 15 y 25 minutos, eres apto para la categoría Hyrox Pro. Si terminas entre 25 y 35 minutos, eres apto para la categoría Hyrox Open. Si terminas por encima de 30 minutos y hasta 40 minutos, te recomiendan ir a Hyrox Doubles. Y si terminas por encima de los 45 minutos, recomiendan que te vayas a Hyrox Relay o equipos de 4. ¿Sí? Ahora, también lo importante de Hyrox y el conocer el deporte y saber que se replica una y otra vez en cada lugar, independiente de la fecha, independiente del lugar, es que nos permite tener una idea muy clara y precisa sobre el volumen de trabajo que tú necesitas completar bajo fatiga el momento de competición. Y esto va a ser básicamente, ya sabemos que son 8 kilómetros de carrera, pero va a ser con base en cada estación. En los ergómetros de esquí y de remo es 1 kilómetro cada uno, en los trineos son 50 metros cada uno, el burpee broad jump son 80 metros, el farmer carry 200 metros, lunges 100 metros y wall balls 100 repeticiones. Esto nos permite crear e identificar directrices de volumen de trabajo con los cuales queramos ir acumulando semana a semana e incluso ciclo a ciclo o bloque a bloque de entrenamiento. Ahora, cabe mencionar que estamos buscando expresar esto bajo fatiga. ¿Y por qué lo digo? Y quiero hacer hincapié porque significa que en nuestro momento más fatigado nosotros podemos lograr expresar o ejecutar este volumen de entrenamiento, por lo cual nuestras sesiones de entrenamiento podemos llegar a acumular más, o mejor dicho, mi recomendación es llegar a acumular más. Algunos de mis atletas llegan a acumular hasta 300,
400 repeticiones para que puedan hacer los wall balls con mayor facilidad. Uno de mis atletas, justo en Hyrox, Nueva York, logró terminar los wall balls unbroken para cerrar su competencia. Terminar los wall balls unbroken, ya que es el último movimiento. Al final de todo esto no es una hazaña fácil, por ende requiere mucho entrenamiento. Tampoco significa que sea algo necesario para tener un buen rendimiento. Simplemente me gusta compartir eso porque nos permite ver la importancia de la periodización de los volúmenes y de las intensidades de entrenamiento. Cuando hablamos de entrenamiento tenemos que establecer ciertas prioridades y para esto tenemos que partir de lo más importante, que siempre vamos a establecer nuestros principios de entrenamiento sobre los diferentes métodos que hay allá afuera. Vas a escuchar métodos de alta intensidad, métodos de baja intensidad, métodos de lo que le llaman sweet spot training, donde básicamente buscas todo el tiempo entrenar a una intensidad moderadamente alta o lo que puede ser ¿cómo le llaman? Moderate Steady State Cardio o el MSC, ¿sí? Moderate Steady State, que básicamente nos habla de intensidad moderada. Entonces, cuando nosotros vemos métodos, queremos analizar y evaluar qué principios son los que le dan relevancia a esos métodos. Cuando hablamos, por ejemplo, del método noruego, ¿qué es lo que le da relevancia a este método? Y no es que tenga la alta intensidad algo de joya, sino es que cuando evaluamos el método noruego vemos que sí hay alta intensidad de la mano de mucho volumen de baja intensidad. Regresamos a estos principios de entrenamiento, a este manejo de acumulación de volumen, y para poder acumular más volumen la intensidad tiene que ser baja, y cuando expresamos máxima intensidad el volumen tiene que ser bajo. Entonces de esto podemos empezar a hablar sobre la fisiología de la resistencia, y por eso mencionaba que cuando hablamos de capacidades cardiorrespiratorias o desarrollo cardiorrespiratorio tenemos que ir más allá del trabajo de zonas. Mayoría de los relojes, aunque traigas un strap o una banda de pecho, van a tener un grado de error, pero lo más importante no es el grado de error, lo más importante es que tu frecuencia cardíaca no va a ser la misma corriendo que en las otras diferentes estaciones. La frecuencia cardíaca corriendo va a variar y va a ser muy diferente a cuando hagas burpees, a cuando hagas wall balls. Adicional a que la fatiga muscular va a ser muy diferente en cada estación a cuando estamos corriendo. Por ende, queremos ver la fisiología de la resistencia desde el dominio de intensidades que hacen referencia al máximo consumo de oxígeno con base en la fisiología tanto muscular como metabólica. Y para eso tenemos que mencionar 3 puntos relevantes. Vamos a hablar del umbral de lactato, que básicamente es nuestro umbral ventilatorio 1. Vamos a hablar de nuestra potencia crítica o velocidad crítica, por ejemplo, que potencia crítica se usa mucho en trabajo de bicicleta o de ciclismo, y velocidad crítica, pues ya esto hablamos más en carrera. Pero básicamente este es nuestro umbral ventilatorio 2 y obviamente el VO2 max. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esto a nivel muscular, podemos entenderlo con mayor facilidad. Aquí vamos a ver si se puede hacer un poco más grande. Esto, perfecto. Entonces, vamos a tener nuestras diferentes zonas. Aquí pongo la referencia de las zonas 5, 6, que la mayoría de la gente las conoce, simplemente para empezar a crear mayor conciencia sobre lo que genuinamente estamos buscando. No nos importa que trabajes zona 2, no nos importa que estés trabajando a una respiración nasal. Estos meramente son ciertas actividades que nos ayudan a restringir al atleta para asegurarnos que estamos trabajando en la intensidad adecuada. Cuando hablamos de intensidad o dominios de intensidad, podemos establecer moderado, pesado, severo y extremo. Y estos van a ir acorde al umbral del que están por debajo de, y la respuesta
fisiológica que está sucediendo a nivel muscular y a nivel metabólico. Cuando hablamos de moderado, estamos hablando que es entrenamiento muscular de fibras tipo 1 principalmente. Básicamente estamos hablando de resistencia a la fatiga. De la manera más sencilla es salir a caminar. De la manera más específica, Hyrox, es correr. Ahora, muchas personas cuando corren por temas musculares salen de la zona 2 inmediatamente y entran, o de la zona moderada inmediatamente y entran a la zona pesada. Por eso también se recomienda que mucho el trabajo de zona 2 sea en bicicleta o modalidades que tengan mayor facilidad de controlar. Cuando nosotros rebasamos el umbral de lactato, lo que está sucediendo básicamente es que nuestro cuerpo está empezando a acumular más lactato del que nosotros podemos desechar de manera aeróbica, de manera oxidativa. Entonces, ¿qué sucede? Para poder continuar esta intensidad moderada, entramos a una intensidad, o mejor dicho, para poder continuar con el trabajo, progresamos de una intensidad moderada a una intensidad pesada, donde sigue siendo principalmente aeróbico, solo que ahora se integran las fibras musculares tipo 2A, que son principalmente oxidativas, y nos ayudan a desechar o incluso utilizar este lactato. Recuerden que la relación del lactato es más una relación entre qué tanto estoy acumulando en relación con el desecho o el uso de ese mismo lactato. Hay muchas ideas falsas sobre que el lactato o incluso les dicen ácido láctico que no existe, te impide seguir adelante. ¿Sí? Básicamente el cuerpo utiliza el lactato como sustrato de energía, simplemente tenemos que enseñarlo y crear esas adaptaciones adecuadas. Cuando estamos llegando a un punto donde efectivamente ya no hay nada que nosotros podamos hacer desde un aspecto oxidativo para contrarrestar esta acumulación de lactato, empezamos o progresamos de un dominio de intensidad pesado a algo severo, donde ya estamos incrementando o mejor dicho, incluyendo el trabajo de fibras musculares tipo 2B. ¿Sí? Ya no estamos saliendo del oxidativo, ya se está yendo también a lo glucolítico, a la glicólisis. Y aquí estamos hablando ya de cambios metabólicos, cambios en nuestro gasto cardíaco, cambios en nuestra fisiología. Si se fijan, no estamos hablando meramente de un porcentaje de frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca pierde mucho sentido en este tipo de entrenamientos cuando nos alejamos de una simple modalidad. Y aquí en el severo, y ahorita voy a agregar un poco más de visuales para poder explicarlo un poco más. Básicamente ya cuando rebasamos la fase de trabajo pesado, estamos entrando a lo que sería trabajo insostenible, tanto severo como extremo. ¿Sí? Cuando nosotros pasamos nuestro umbral de VO2 max, ya estamos en una intensidad extrema y esto sabemos que va a tener una corta duración. Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto? Y es que a fin de cuentas, Hyrox, al ser un deporte híbrido, no es meramente aeróbico y también va a involucrar la fisiología muscular y lo vamos a poder entender de esta mejor manera. Cuando nosotros hablamos de la carrera, todo va a suceder por debajo del umbral ventilatorio 2 o de nuestro ritmo de velocidad crítica. Cuando hablamos de las estaciones de trabajo, todo va a suceder por encima de nuestro umbral ventilatorio 2 y siempre va a ser intensidad severa o extrema. Y una manera muy sencilla de captar esto es que todo lo que esté debajo de velocidad crítica o umbral ventilatorio 2 es sostenible. Puede ser sostenible agresivo, que sería pesado, o sostenible, que sería moderado. Entonces esto puede ser salir a correr, salir a andar en bici, un hike, subirte en la escaladora 30, 40 minutos. Sabemos que de alguna manera tu cuerpo va a buscar ya sea
físicamente o a lo mejor visualmente porque vienes en una bici o estás en una máquina en el gimnasio y ves el pace, te autorregulas para poder mantener la intensidad por debajo del umbral ventilatorio 2. Si estás corriendo y estás en una caminadora, ajustas visualmente ves el pace y lo ajustas. Si estás corriendo en la calle, empiezas a ajustar tu ritmo con el que te estás moviendo, pero te sigues moviendo. Cuando entramos a severo o extremo, no hay capacidad, o mejor dicho, no hay manera que podamos ajustar ese ritmo con el que nos estamos moviendo para extender la duración del trabajo. Un ejemplo muy sencillo utilizando las estaciones de Hyrox va a ser el trineo. No vamos a poder mover ese trineo los 50 metros de manera continua, o por lo menos la mayoría de la gente no. ¿Sí? No se va a sentir así de fácil. Para muchos vamos a poder moverlo entre 5 y 15 metros antes de que tengamos que pausar, descansar, permitir al cuerpo recuperarse y continuar moviéndose. Por ende, lo que nosotros buscamos para desarrollar nuestras capacidades para el deporte de Hyrox van a ser dos cosas principalmente. Incrementar nuestra capacidad de durar más tiempo en todo lo que está por debajo del umbral ventilatorio 2 y luego incrementar nuestra recuperación entre esfuerzos de todo lo que está por encima del umbral ventilatorio 2. Es decir, hago 10 metros de trineo, saco las piernas y vuelvo a empujar el trineo. No tengo que esperar o pausar mucho tiempo, me vuelvo más eficaz. Y esto es la importancia de los dominios de intensidad. Ya no hablamos de frecuencia cardíaca. Entonces, cuando hablamos de periodización, ya evaluamos un poco, o mejor dicho, ya mencionamos un poco procesos de evaluación, volumen funcional del deporte, fisiología del endurance o el cardiorrespiratorio y los dominios de intensidad. Nuestra periodización nos va a permitir establecer bloques inteligentes que nos permitan crear una acumulación o una fase de acumulación donde estamos buscando incrementar el número de repeticiones de alta intensidad, una fase de intensificación donde nos permita expresar repeticiones con intensidad, mucha intensidad. Entonces, acá es mucho volumen de repeticiones de alta calidad, aquí es menor volumen de repeticiones, pero ahora bajo intensidades altas. Y luego vamos a tener nuestro taper o nuestro bloque de taper puesta a punto, como le quieran decir, que básicamente estamos buscando disminuir la fatiga en el cuerpo para poder llegar a un punto óptimo de expresar nuestro rendimiento. Esto es clave porque también nos va a permitir crear una estructura adecuada, ya que Hyrox publica las fechas de competencia con mucho tiempo de antelación. Por ejemplo, hoy julio ya sabemos que van a haber Hyrox en Ciudad de México, Acapulco, Puebla, Monterrey y Guadalajara para el próximo año. Bueno, Puebla, Monterrey, Guadalajara sabemos que van a ser al inicio del próximo año. Entonces eso nos permite a nosotros, tanto atletas, clientes como coaches, tener mayor proyección para poder planificar y periodizar el entrenamiento de manera inteligente. Y ya para cerrar vamos a hablar un poquito sobre lo que sería el progreso. ¿Qué pasó aquí? No me deja subir. Vamos a ver qué dice aquí. Ok. Sobre lo que sería el progreso de diferentes modalidades de entrenamiento. No sé qué pasó aquí, lo siento. Ok, ya vamos aquí. ¿Y cómo se vería el entrenamiento de acumulación y de intensificación? De acumulación, pues queremos poner un objetivo, por ejemplo, 3 a 5 sets con base en la calidad que se está ejecutando los movimientos, 500 metros de remo, 50 metros de acarreo de granjero, 20 metros de burpee broad jump, 50 metros otra vez de acarreo de granjero. Si llego a completar las 5 series, que es el objetivo, estamos hablando de 2.5 kilómetros, estamos hablando de 5 por 100, 500 metros de acarreo de granjero y de 100 metros de burpee broad jump. Cuando nosotros progresamos esto a una etapa de intensificación, quiero que noten cómo cambia.
Hacemos 4 rondas por tiempo, reducimos el remo a 250 metros. Básicamente esto es un total de 1 kilómetro. Aquí fuimos de 2.5 a 1 kilómetro, básicamente hemos reducido por más de mitad. Con 50 metros de Farmer Walk o 200 porque es el mínimo de la competencia, y nuevamente aquí fuimos con menos de la mitad. 50 más 50 son 100, por 5 500, y aquí 4 por 50 son 200. Y aquí tenemos 4 por 20, 80, muy similar, pero nuevamente porque aquí ese es el mínimo de la competencia. Y esto es así como debe de progresar un desarrollo tanto de acumulación como de identificación. En la acumulación no buscamos ser el mejor, no buscamos los mejores tiempos, buscamos buscamos acumular contracciones musculares de alta calidad para que nos permitan entrar en una etapa de intensificación que nos van a permitir expresar o mejor ejecutar contracciones musculares a una alta intensidad. Si tienen cualquier duda, por favor, mándenos un correo a info@monut.co.